En 4 líneas A, B, C y D se desean generar secuencias repetitivas de 8 periodos de reloj con las formas de onda que se indican en la figura que tenéis aquí. Se pide implementar el sistema generador de secuencias con flip-flops tipo D activados por el flanco de subida y una ROM de 8 por 8 bits. Aquí tenéis el esquema de entradas y salidas del circuito generador de secuencias. Como únicas entradas vamos a tener la señal de reloj, la que tenéis aquí, a partir de la cual se generan las 4 secuencias. Y aunque no dice nada en el enunciado, vamos a considerar una entrada de inicialización. Como salidas, 4 terminales por donde obtendremos las señales A, B, C y D. La parte secuencial de un generador de secuencias se implementa a partir de un contador, cuyo módulo tiene que coincidir con el número de ciclos de reloj a partir de los cuales las secuencias que hay que generar se repiten. En el enunciado nos dicen que estas secuencias repetitivas son de 8 periodos de reloj, es decir, el periodo de cada una de estas secuencias A, B, C y D es 8 ciclos de reloj. Por tanto, necesitaremos un contador de módulo 8. Aquí tenéis el diagrama de flujo del sistema en el que hemos considerado un contador de módulo 8. Tenemos 8 estados numerados del 0 al 7 que se van recorriendo secuencialmente. Cuando se llega al 7 se vuelve al estado 0, que vamos a considerar como estado inicial. Y en cada uno de esos estados, el valor de las salidas como autómata de Moore, asignadas a, B, C y D, pues coinciden con los valores de las salidas en el ciclo de reloj correspondiente. Por ejemplo, las salidas del estado 0 se corresponden con las señales A, B, C y D en el ciclo 0 de reloj que tenéis en el diagrama de secuencias. A es 1, B, C y D son 0, como podéis ver. Análogamente, el ciclo de reloj 1 se corresponde con el estado 1 del sistema. La salida A vale 0, la B vale 1, la C y la D valen 0, tal y como podéis ver. Y así sucesivamente hemos completado las salidas del resto de estados. Para codificar los estados se puede usar en principio cualquier código binario. Yo en concreto he usado el binario natural para codificar los 8 estados. Así, al estado 0, que voy a considerar como estado inicial, le he dado el código 000 y así podré inicializar el sistema en este estado actuando sobre las entradas de reset directo de los flip-flops. Una vez que tengo codificados los estados, se puede plantear la tabla de transiciones que tenéis aquí. Tenemos un problema de 3 variables, 8 combinaciones, cada una correspondiente a cada uno de los estados. Aquí tenéis las correspondientes salidas y el estado siguiente, que no es más que el estado actual más 1 en la secuencia del binario natural. Nos piden implementar el sistema con flip-flops tipo D y una ROM. Si nos piden usar flip-flops tipo D, sabemos que lo que tenemos que introducir en los flip-flops para que el sistema pase del estado actual al siguiente es directamente lo que tenéis aquí en las columnas de los bits de estado siguiente. Si queremos usar una ROM como sustitutivo de la parte combinacional del circuito, nos tenemos que plantear qué capacidad tiene que tener, qué capacidad mínima. Debe tener tantos terminales de dirección como variables tenga el problema bajo estudio. En este caso tenemos, como he dicho antes, un problema de 3 variables, que son los 3 bits de estado. Así que necesitaremos una ROM de 3 bits de dirección, que llamaremos a 0, a 1 y a 2 y que haremos corresponder con nuestros bits de estado en el sistema, pues tal y como tenéis aquí, a 0 con Q0, a 1 con Q1 y a 2 con Q2. Y en cada una de las posiciones de memoria tendremos que grabar una palabra de datos que por un lado nos permita suministrar las salidas del sistema, las secuencias A, B, C y D, y por otro las excitaciones necesarias para que el sistema pase al estado siguiente, que como os he dicho antes, en el caso de flip-flops tipo D es directamente lo que tenéis aquí en las columnas de bits de estado siguiente. Así que necesitaremos grabar en cada posición de memoria 7 bits de datos, que voy a llamar de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 y de 6, y que voy a hacer corresponder con los bits de estado siguiente, Q0, Q1, Q2 y las salidas A, B, C y D, pues en el orden que tenéis aquí indicado. ¿De acuerdo? Por tanto, la capacidad mínima de la ROM necesaria para este problema es de 2 a la 3 bits de dirección, es decir, de 8 posiciones, y cada una de 7 bits. En el enunciado del problema nos piden que usemos una ROM de 2 a la 3 por 8 bits. ¿De acuerdo? Así que va a haber un bit de datos que nos va a sobrar.
Aquí tenéis el esquema de circuito donde he indicado los 3 flip-flops, donde se almacenan los bits de estado del sistema, y la ROM con sus 3 terminales de dirección y sus 8 terminales de datos. Tal y como he hecho yo las asociaciones entre los terminales de la memoria y los bits de estado, salidas y excitaciones del sistema, bueno, pues simplemente tendremos que añadir las conexiones que tenéis aquí indicadas. Por ejemplo, Q0 se corresponde con A0, Q1 con A1 y Q2 con A2. Por otro lado, haremos las conexiones entre los terminales de datos de la ROM y las excitaciones de los flip-flops, de 0 con la entrada D del flip-flop 0, de 1 con la entrada del flip-flop 1, de 2 con la entrada D del flip-flop 2. E indicaremos que por los terminales de datos de 3, de 4, de 5 y de 6 vamos a obtener las señales de C, B y A en el orden que tenéis aquí. ¿De acuerdo? El terminal de datos de 7 de la memoria simplemente nos sobra y lo dejaríamos al aire. Si en la ROM grabamos estos contenidos que tenéis aquí indicados en la tabla de transiciones, este circuito generará secuencias que nos han pedido en el ejercicio, las que tenéis indicadas en el diagrama de secuencias. Para terminar, nos queda tan solo añadir la entrada de reloj, que va a controlar los 3 flip-flops, y la entrada de inicialización, que actúa sobre las entradas de reset directos de los flip-flops para poder inicializar el sistema en el estado 0, al que hemos dado el código 000.